Cada día vuelan sobre nuestras cabezas miles de aviones, y nos hemos acostumbrado a considerar el cielo como un lugar seguro. Pero en la historia de la aviación existen vuelos tras los cuales los investigadores cerraban sus carpetas y escribían honestamente causa desconocida. Aviones que desaparecían sin dejar rastro en pleno cielo despejado, que se estrellaban sin enviar una sola señal de socorro, que volaban durante horas con una tripulación muerta en los controles. Y cuanto más profundo se investiga, más claro se vuelve que el cielo guarda secretos que la Tierra se niega a aceptar. 10 vuelos, 10 historias que cortan la respiración, y ninguna ha recibido una respuesta definitiva. El 8 de marzo de 2014 a las 0:41, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur. El vuelo MH370 se dirigía a Pekín. A bordo había 239 personas. El avión tenía apenas 12 años de antigüedad, con menos del 20% de su vida útil consumida y con todo el mantenimiento al día. El comandante Zaharie Ahmad Shah era considerado uno de los capitanes más experimentados de la compañía, con más de 18.000 horas de vuelo. Su copiloto, Farid Hamid, de 27 años, realizaba su último vuelo de entrenamiento antes de obtener su certificación. A las 01:19, el controlador le recordó al equipo cambiar a la frecuencia vietnamita, y el capitán respondió con calma siguiendo el procedimiento estándar. Buenas noches, Malaysia 370, con voz serena, como lo había hecho miles de veces. Esas fueron las últimas palabras que el mundo escuchó del vuelo MH370. 2 minutos después, el transpondedor del avión, el dispositivo que informa a los controladores la altitud, velocidad y coordenadas de la aeronave, dejó de responder. El sistema ACARS, que envía automáticamente datos técnicos sobre el estado de los motores, también había enmudecido antes. Ambos dispositivos no pueden apagarse solos. Deben desactivarse manualmente desde la cabina de mando. El avión desapareció de los radares civiles, pero siguió volando. Los radares militares detectaron que el Boeing giró y voló de regreso sobre Malasia, hacia el Océano Índico, pero nadie dio la alarma a tiempo. Los controladores vietnamitas tardaron 20 minutos en reaccionar. Malaysia Airlines reportó que el vuelo seguía su ruta, aunque para ese momento ya no sabían dónde estaba su avión. El satélite de la empresa británica Inmarsat siguió recibiendo apretones de manos electrónicos automáticos del Boeing, confirmando que el avión estuvo en el aire casi 7 horas más tras su desaparición. La última señal fue registrada a las 08:19, tras lo cual sobrevino el silencio. La operación de búsqueda se convirtió en la más grande y costosa en la historia de la aviación. Se peinaron 200.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico con drones submarinos y sonar. Se encontraron fragmentos en playas a miles de kilómetros del punto de impacto estimado, en la isla Reunión, costa de Madagascar, Tanzania y Mozambique. Pero el fuselaje principal, los motores y las cajas negras nunca fueron hallados. La comisión investigadora publicó en 2018 un informe de 495 páginas y reconoció que no fue posible establecer la causa de la desaparición. Lo único que se determinó con certeza es que la desviación del rumbo fue el resultado de acciones humanas conscientes. ¿Quién fue esa persona? ¿Y por qué dirigió el Boeing hacia el océano? Nadie lo sabe. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos bombarderos de BM Avenger despegaron de la base naval de Fort Lauderdale, Florida. El vuelo de entrenamiento número 19 estaba liderado por el experimentado instructor teniente Charles Taylor, con más de 2.500 horas de vuelo. 1 hora y media después del despegue, Taylor reportó a la base que ambas brújulas habían fallado y que no podía determinar su posición, reportando solo océano abierto en todas direcciones. El controlador le sugirió volar hacia el oeste, hacia el sol que en diciembre se pone sobre el continente. Taylor se negó, afirmando que no estaba seguro de dónde estaba el oeste, y llevó a la escuadrilla en dirección contraria. En las grabaciones de las comunicaciones de radio, se escucha a otros pilotos discutiendo con el comandante, proponiendo girar, pero Taylor insistió en su rumbo. Uno de los últimos mensajes interceptados decía: "Cuando a alguien le queden menos de 10 galones, bajamos todos juntos".
Eso significa que el combustible aún era suficiente y los aviones no caían por falta de él cuando se interrumpió la comunicación. Tras perder el contacto con la escuadrilla, se envió a buscarlos un hidroavión PBM Mariner con una tripulación de 13 personas. Los rescatistas nunca se reportaron. Su avión desapareció de los radares esa misma noche. 6 aviones, 27 hombres, ni un solo fragmento, ni un cuerpo, ni una mancha de aceite en el agua. En 80 años de búsquedas en el Atlántico no se encontró ningún fragmento vinculable al vuelo 19. Este caso se convirtió en uno de los principales argumentos sobre la existencia del área anómala, que conocemos como el Triángulo de las Bermudas. El 14 de agosto de 2005, un Boeing 737 de la compañía chipriota Helios Airways despegó de Lárnaca rumbo a Praga con escala en Atenas. A bordo había 121 personas. 17 minutos después del despegue, el avión dejó de responder. Los controladores en Atenas intentaron comunicarse decenas de veces sin éxito. Se enviaron 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Griega a interceptarlo. Cuando los pilotos se acercaron al avión, vieron una imagen que los heló de sangre. El asiento del comandante estaba vacío. El copiloto yacía sin movimiento, con la cara sobre el panel de instrumentos. En la cabina de pasajeros, algunos llevaban puestas máscaras de oxígeno, pero permanecían inmóviles, como si durmieran eternamente. La causa resultó ser absurda en su simplicidad. Tras unas pruebas de hermeticidad en tierra, los ingenieros olvidaron poner el selector de presurización en modo automático. A medida que el avión ganaba altitud, la presión en la cabina caía y el oxígeno disminuía, pero la tripulación no se dio cuenta. La hipoxia es traicionera. Sus primeros síntomas se parecen a una ligera ebriedad. La persona no siente que se está asfixiando. Los pilotos se comunicaron con un ingeniero en tierra preguntando dónde estaba el interruptor del acondicionador de aire en el Boeing 737. El ingeniero respondió, sin entender que el problema no era el acondicionador, sino que todo el avión se estaba muriendo lentamente por asfixia. Fue la última comunicación con el vuelo 522. Las máscaras en la cabina tenían suministro de oxígeno solo para 12 minutos. El único que permaneció consciente fue el auxiliar de vuelo de 25 años, Andreas Prodromou, que tenía diploma de piloto. Usó un tanque de oxígeno portátil y durante 2 horas intentó entrar a la cabina a través de la puerta reforzada tras el 11S. Cuando finalmente logró entrar, tomó los controles y envió una señal de socorro, pero su voz era tan débil que las palabras apenas se distinguían en la grabación. El piloto del caza le señaló con la mano que siguiera al F-16 hacia el aeropuerto. Andreas respondió con un gesto, pero no pudo aterrizar la aeronave. El combustible se agotó, los motores se detuvieron y el Boeing chocó contra una montaña a 40 kilómetros de Atenas. 121 personas murieron por un interruptor que alguien olvidó cambiar. El 2 de agosto de 1947, un avión Avro Lancastrian de British South American Airways, bautizado Stardust, despegó de Buenos Aires hacia Santiago. A bordo había 6 tripulantes y 5 pasajeros, entre ellos un correo diplomático con documentos secretos del gobierno británico. El vuelo transcurría normalmente a gran altitud sobre los Andes cuando, minutos antes de la hora estimada de llegada, el radista transmitió información de arribo estándar y luego añadió una secuencia de 5 letras. STEN-DS. El controlador en Santiago no entendió el mensaje y pidió que lo repitiera. El radista lo repitió 2 veces y la comunicación se interrumpió para siempre. El avión desapareció sin dejar rastro, sin fragmentos ni huellas en las cumbres nevadas de los Andes. Pasaron más de 50 años antes de que el glaciar en la ladera del Tupungato comenzara a entregar fragmentos del fuselaje, piezas del motor con la inscripción Rolls-Royce y efectos personales de los pasajeros. El avión había impactado contra el glaciar a toda velocidad y quedó sepultado bajo el hielo y la nieve. Pero el misterio de Stendek permanece sin resolver. En más de 70 años, criptógrafos, lingüistas y expertos en aviación han propuesto decenas de versiones, desde abreviatura hasta código de emergencia, pero ninguna ha sido aceptada como convincente.
Las 5 letras transmitidas instantes antes de la muerte siguen siendo el mensaje de radio más enigmático de la historia de la aviación. El 1 de junio de 2009, un Airbus A330 de Air France despegó de Río de Janeiro hacia París. A bordo había 228 personas. Era considerado uno de los aviones más seguros de su época. Los periodistas lo llamarían después el Titanic del aire. En medio de la noche, sobre el Atlántico, el avión entró en una zona de fuerte tormenta tropical. Los sensores de velocidad, tubos de pitot, se helaron y comenzaron a dar lecturas contradictorias. El piloto automático se desconectó y el control pasó a la tripulación. El comandante en ese momento estaba descansando en su camarote. En los controles quedaron 2 copilotos que no comprendieron lo que estaba ocurriendo y entraron en pánico. Uno de ellos jaló el mando hacia sí, elevando la nariz del avión cuando el aparato ya perdía velocidad y comenzaban a entrar en pérdida. El avión caía casi verticalmente, a más de 100 metros por segundo. La caída desde la altitud de crucero hasta la superficie del océano tomó 3 minutos y 30 segundos. Durante todo ese tiempo, la tripulación no envió ninguna señal de socorro. Las cajas negras fueron encontradas solo 2 años después, a casi 4.000 metros de profundidad. Las grabaciones mostraron que el comandante, que regresó a la cabina 1 minuto antes del impacto, no tuvo tiempo de comprender la situación. La última frase en la grabación del registrador de vuelo pertenece al copiloto. ¿Qué está pasando? El océano respondió un instante después. El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines despegó del aeropuerto Kennedy de Nueva York en el vuelo 800 con destino a París. 12 minutos después del despegue, a unos 4.000 metros de altitud sobre el Atlántico frente a Long Island, el avión explotó en el aire. 230 personas murieron de inmediato. Decenas de testigos en la costa, de manera independiente, describieron la misma imagen. Una brillante franja de fuego subió desde la superficie del agua hacia el avión, tras lo cual se produjo la explosión. Las declaraciones parecían describir el impacto de un misil. La investigación duró 4 años y fue una de las más costosas de la historia. Se recuperó el 95% de los fragmentos del avión del fondo oceánico y se reconstruyó el fuselaje pieza por pieza. La versión oficial estableció que la causa fue la ignición de vapores de combustible en el tanque central por un cortocircuito en el cableado. Pero parte de los exinvestigadores e independientes nunca acordaron con esa conclusión. Señalaban que ese día se realizaban maniobras navales en la zona y que las declaraciones de los testigos sobre el rastro de fuego ascendente fueron descartadas sin explicación convincente. Un ex portavoz del FBI declaró públicamente que le habían ordenado mentirle a la prensa sobre el curso de la investigación. El caso se cerró, pero las preguntas quedaron abiertas para siempre. El 30 de enero de 1979, un Boeing 707 de carga de Japan Airlines despegó de Tokio rumbo a Río de Janeiro con escala en Los Ángeles. A bordo había solo 6 tripulantes y una carga inusual. 153 pinturas del célebre artista japonés brasileño Manabu Mabe, con un valor total de más de $1 millón. 30 minutos después del despegue, el avión desapareció. El comandante era Gilberto Araújo da Silva, de 55 años, a quien sus colegas consideraban increíblemente afortunado porque una vez ya había sobrevivido a un accidente de aviación. Esta vez la suerte le dio la espalda. Las fuerzas militares japonesas y estadounidenses rastrillaron el océano durante 8 días con barcos, aviones y satélites. Resultado: ni un solo fragmento, ni una mancha de aceite, ni un chaleco salvavidas. Un Boeing 707 de más de 100 toneladas se disolvió en el Pacífico, sin dejar absolutamente nada. Las pinturas de Mabe nunca aparecieron en ninguna casa de subastas ni en ninguna colección privada en todas las décadas transcurridas. Se propusieron muchas versiones, desde fraude de seguros hasta secuestro, pero ninguna cuenta con evidencia. Este vuelo sigue siendo una de las desapariciones más misteriosas de la historia de la aviación de carga, porque normalmente el océano tarde o temprano devuelve algo. Aquí no devolvió nada. El 23 de marzo de 1994, un Airbus
A310 de Aeroflot realizaba el vuelo 593 de Moscú a Hong Kong. A bordo había 75 personas, principalmente empresarios y comerciantes. 4 horas después del despegue, sobre la región de Kemerovo, Siberia, el avión comenzó a caer repentinamente y se estrelló en la taiga cerca de Mesdurechensk. Todos murieron. Cuando los investigadores descifraron las cajas negras, encontraron una causa que pone los pelos de punta. El piloto Yaroslav Kudrinsky había llevado a sus hijos a la cabina, su hijo de 15 años, Eldar, y su hija de 12 años, Yana, y los sentó por turnos en el asiento del primer piloto. La hija estuvo un tiempo piloteando, girando el mando bajo la supervisión del padre. El piloto automático mantenía el avión en curso. Luego se sentó el hijo, y sus movimientos resultaron más fuertes. El chico giró el mando con suficiente brusquedad como para superar el umbral de desconexión del piloto automático por ladeamiento. El piloto automático se desconectó parcialmente. El avión comenzó a inclinarse sobre el ala derecha, pero ninguno de los adultos en la cabina lo notó a tiempo. Cuando la inclinación llegó a 45 grados, la tripulación finalmente vio que el horizonte había desaparecido, pero no entendió hacia qué lado girar el mando. El Airbus entró en barrena plana, de la cual los pilotos no pudieron recuperar la aeronave. El avión cayó durante 2 minutos, dando varias vueltas completas sobre su propio eje. En la grabación se escuchan gritos, el crujido de la estructura y la voz del comandante repitiendo: «Salimos, salimos, salimos». Nunca salieron de esa barrena. 75 personas murieron porque un piloto decidió mostrarles a sus hijos cómo manejar el avión. Es el único accidente conocido en la historia de la aviación civil donde la causa fue un niño en los controles. En enero de 1948, un pasajero Avro Tudor 4 de British South American Airways, llamado Star Tiger, despegó de las Azores hacia las Bermudas. A bordo había 31 personas, incluyendo al legendario mariscal de la aviación británico Sir Arthur Cunningham, héroe de la Segunda Guerra Mundial. El piloto reportaba condiciones normales de vuelo, el tiempo era despejado, la visibilidad excelente. 1 hora después de la última comunicación, el avión dejó de responder y no volvió a aparecer en ningún radar del mundo. La operación de búsqueda no encontró fragmentos, manchas de petróleo ni equipos de salvamento. La comisión investigadora no pudo determinar la causa de la catástrofe y concluyó su informe con una formulación sin precedentes. Las causas del accidente siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. Exactamente un año después, en enero de 1949, otro avión de la misma compañía, del mismo tipo, con el nombre Star Ariel, desapareció en circunstancias prácticamente idénticas. El aparato despegó de las Bermudas y desapareció en tiempo despejado sin enviar señal de socorro, con 20 personas a bordo. No se encontró ningún fragmento. 2 aviones de la misma compañía, del mismo tipo, desaparecidos en la misma zona con 12 meses de diferencia, con buen tiempo y sin la menor explicación. Estos 2 casos, junto con el vuelo 19, crearon la leyenda del Triángulo de las Bermudas que perdura hasta hoy. La historia que comenzó en 1937 y no ha terminado hasta hoy. Amelia Earhart era la aviadora más famosa del planeta, la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión, un ícono para millones. En junio de 1937 emprendió un vuelo de circunnavegación del globo en un bimotor Lockheed Electra junto con el navegante Fred Noonan. Habían superado el 80% del trayecto, volando más de 35,000 kilómetros a través de Sudamérica, África, India y el sudeste asiático. El 2 de julio su avión despegó de Nueva Guinea rumbo a la diminuta isla Howland en medio del Pacífico, donde los esperaba un buque guardacostas. El radista del barco recibía mensajes cada vez más débiles y entrecortados de Earhart. Ella informaba que no podía encontrar la isla y que el combustible se acababa. El último mensaje llegó a las 08:43 hora local. Volamos por la línea 1, 57-337. Tras eso, sobrevino el silencio. El presidente Roosevelt autorizó una masiva operación de búsqueda con 9 barcos y 66 aviones. 2 semanas de búsqueda en 200,000 kilómetros cuadrados no arrojaron resultados.
Las versiones propuestas fueron decenas, desde un amerizaje y muerte en el océano hasta captura por militares japoneses, desde una misión secreta de inteligencia estadounidense hasta vivir bajo otra identidad. Durante casi 90 años fue el mayor misterio de la aviación, hasta que en 2024 una empresa investigadora anunció haber hallado los presuntos restos del Electra en el fondo del Pacífico mediante drones submarinos. Si se confirma, uno de los grandes enigmas del siglo XX recibirá finalmente una respuesta. Pero mientras tanto, Earhart sigue siendo el símbolo del cielo, que se lleva a sus mejores y no explica por qué. La historia que comenzó en 1937 y no ha terminado hasta hoy. Amelia Earhart era la aviadora más famosa del planeta, la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión, un ícono para millones. En junio de 1937, emprendió un vuelo de circunnavegación del globo en un bimotor Lockheed Electra, junto con el navegante Fred Noonan. Habían superado el 80% del trayecto, volando más de 35,000 kilómetros a través de Sudamérica, África, India y el sudeste asiático. El 2 de julio su avión despegó de Nueva Guinea rumbo a la diminuta isla Howland, en medio del Pacífico, donde los esperaba un buque guardacostas. El radista del barco recibía mensajes cada vez más débiles y entrecortados de Earhart. Ella informaba que no podía encontrar la isla y que el combustible se acababa. El último mensaje llegó a las 08:43 hora local. Volamos por la línea 157-337. Tras eso, sobrevino el silencio. El presidente Roosevelt autorizó una masiva operación de búsqueda con 9 barcos y 66 aviones. 2 semanas de búsqueda en 200,000 kilómetros cuadrados no arrojaron resultados. Las versiones propuestas fueron decenas, desde un amerizaje y muerte en el océano hasta captura por militares japoneses, desde una misión secreta de inteligencia estadounidense hasta vivir bajo otra identidad. Durante casi 90 años fue el mayor misterio de la aviación, hasta que en 2024 una empresa investigadora anunció haber hallado los presuntos restos del Electra en el fondo del Pacífico mediante drones submarinos. Si se confirma, uno de los grandes enigmas del siglo XX recibirá finalmente una respuesta. Pero mientras tanto, Earhart sigue siendo el símbolo del cielo que se lleva a sus mejores y no explica por qué.